Comenzó con un susurro, una luz extraña y hermosa que floreció sobre el pequeño pueblo de Rocca Imperiale una tarde de verano. Algunos decían que era un santo olvidado, otros un evento celestial que la ciencia no había logrado predecir. Pero después de que la luz se desvaneció, algo cambió en la gente de Italia. No fue un cambio que pudieras ver a primera vista, como un edificio nuevo o una carretera recién pavimentada. No, este fue un cambio que se asentó profundamente en el alma, un despertar silencioso. Las historias comenzaron a llegar desde el norte y el sur, cuentos de cosas imposibles que sucedían en rincones tranquilos de ciudades bulliciosas y pueblos adormecidos. Un niño que podía hacer florecer flores en pleno invierno con solo un toque. Un panadero cuyo pan podía calmar las penas más profundas. Una bibliotecaria que podía escuchar los ecos de historias dejadas en libros viejos. Estos fueron los primeros de los risvegliati, los despertados. Al principio, estas eran solo historias, del tipo que les contarías a los niños antes de acostarse, llenas de magia y asombro. Pero pronto, las historias se hicieron demasiadas para ignorarlas, demasiado reales para descartarlas como fantasía. Los medios de comunicación se enteraron de ellas, salpicando los titulares con títulos sensacionalistas. Los niños milagro de Italia, santos entre nosotros. El mundo observaba, una mezcla de asombro y miedo arremolinándose en su corazón colectivo. ¿Quiénes eran estas personas? ¿De dónde venían sus dones? ¿Fue una bendición de Dios? ¿Un giro de la evolución? ¿O algo completamente diferente? Las preguntas quedaron en el aire, pesadas y sin respuesta. Para los despertados mismos, la vida se convirtió en un baile frágil entre ocultar su verdadera naturaleza y sucumbir a la curiosidad y la sospecha que los seguían como una sombra. Sus dones, una vez una fuente de asombro privado, eran ahora un espectáculo público, una carga que no habían pedido. El origen de estos poderes seguía siendo el mayor misterio de todos, un rompecabezas con piezas esparcidas por todo el país. Algunos creían que la luz sobre Rocca Imperiale era una señal divina, una señal de que el cielo había tocado la tierra y había elegido a unos pocos. Los fieles acudían en masa a las iglesias, orando por comprensión, mientras que los escépticos señalaban anomalías ambientales o histeria colectiva. El gobierno emitió declaraciones, prometiendo investigaciones e instando a la calma, pero sus palabras sonaban huecas en el telón de fondo de un cambio tan profundo. La verdad era que nadie sabía lo que estaba pasando, y esa incertidumbre era algo aterrador. Creó una división, un abismo entre quienes veían a los despertados como un milagro y quienes los veían como una amenaza, una desviación del orden natural que necesitaba ser corregida o contenida. Para los despertados, esta nueva realidad era solitaria. Eran islas en un mar de gente común. Sus poderes los distinguían de maneras que apenas comenzaban a comprender. Un joven en Venecia descubrió que podía caminar sobre el agua, pero solo cuando nadie lo miraba. El miedo a ser visto convirtiendo su don en una vergüenza secreta. Una mujer en Sicilia descubrió que podía calmar las tormentas más violentas, pero el esfuerzo la dejaba débil y agotada durante días. Un precio silencioso por su poder. Estaban conectados por este extraño destino. Sin embargo, la mayoría de ellos estaban completamente solos, navegando sus nuevas vidas sin mapa, sin guía y sin nadie que les dijera que no eran monstruos, sino algo hermoso y nuevo. El susurro de los milagros se había convertido en un rugido y amenazaba con consagrarlos como santos o condenarlos como herejes. Desde las antiguas y sagradas paredes del Vaticano, los susurros de los despertados no fueron ignorados. La Santa Sede, una institución que había resistido siglos de cambios y misterios, vio estos eventos no solo como un fenómeno social, sino como una profunda crisis teológica. ¿Eran estos dones realmente de Dios? ¿O eran un engaño, una tentación enviada por una fuerza más oscura para sembrar el caos y poner a prueba la fe de los devotos?
Las preguntas resonaban en los salones de mármol, debatidas por cardenales en tonos bajos y urgentes. La Iglesia no podía quedarse en silencio. Necesitaba respuestas y necesitaba guiar a su rebaño a través de esta desconcertante nueva era. Se formó una comisión especial, una congregación secreta encargada de investigar a los Risvegliati y discernir la naturaleza de sus poderes. Era una búsqueda de la verdad, envuelta en ritual y secreto. Liderando esta investigación clandestina estaba un hombre que caminaba en la línea entre la fe y la razón, el Padre Leone. Él no era como los otros sacerdotes, con cabello plateado que insinuaba su edad y ojos que albergaban la aguda curiosidad de un joven erudito. Era tanto un hombre de Dios como un hombre de investigación. Antes de tomar sus votos, había sido historiador, un buscador de hechos enterrados en archivos polvorientos. Ahora, aplicaba la misma dedicación meticulosa a un misterio que trascendía la historia misma. El Padre Leone no veía demonios ni ángeles en las historias de los despertados. Veía personas, individuos bendecidos o cargados con algo extraordinario, y creía que la verdad solo podía encontrarse escuchándolos, no juzgándolos desde lejos. Su misión era comprender, no condenar. Sus superiores, sin embargo, no eran todos tan abiertos de mente. Muchos dentro de la jerarquía vaticana veían a los despertados con profunda sospecha, considerando sus poderes como una perversión de los milagros divinos reservados para los santos. Presionaron por la contención, por el control, por una forma de manejar este nuevo elemento impredecible en el mundo. Vieron a los Risvegliati como una amenaza potencial a la autoridad de la Iglesia, una magia salvaje que necesitaba ser domada y sometida al gobierno eclesiástico. El Padre Leone sentía esta presión constantemente, un pesado manto de expectativas sobre sus hombros. Se le ordenó documentar, clasificar y evaluar el peligro potencial de cada individuo, despertado que encontrara, pero su corazón lo impulsaba hacia un camino diferente, uno de compasión y protección, armado con su fe, su intelecto y un pequeño diario encuadernado en cuero. El Padre Leone comenzó su viaje por Italia. Se movía en silencio, un sacerdote sin pretensiones con una simple sotana negra, buscando a las personas escondidas en las historias. No era un inquisidor buscando herejía, sino un pastor buscando un rebaño perdido y confundido. Sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros, no solo de aquellos que temían a los despertados, sino también de aquellos dentro de su propia institución que torcerían sus hallazgos para adaptarlos a su propia agenda temerosa. Su búsqueda era solitaria, una peregrinación al corazón de un milagro moderno, donde la línea entre lo sagrado y lo profano se había vuelto peligrosamente borrosa. Rezó por guía, por la sabiduría para ver la verdad y la fuerza para defenderla. En un apartamento tranquilo con vista a los tejados de terracota de Florencia, una joven llamada Alessia cargaba un secreto que se sentía más pesado que una piedra. Su don no era de luz o vida, era un don de sombras. Cuando dormía, soñaba con finales. Veía momentos de partida, los últimos y fugaces segundos de la vida de una persona, tan vívidos y reales como cualquier recuerdo al despertar. Había comenzado con extraños, caras que veía en las noticias o que pasaban por la calle. Sus últimos alientos se repetían en su mente mientras se agitaba y daba vueltas por la noche. Al principio, pensó que solo eran pesadillas, fantasías morbosas nacidas de una mente inquieta. Pero luego soñó con su vecina, una anciana que siempre le sonreía, cayéndose por las escaleras. A la mañana siguiente, sucedió exactamente como ella lo había visto. El peso de este conocimiento era una carga aplastante. Cada sueño era una premonición, un atisbo de un futuro que no podía cambiar. Lo intentó, una vez. Vio a un joven en una motoneta, una colisión con un coche azul en una intersección concurrida. Pasó todo el día en esa esquina, una extraña frenética y con los ojos desorbitados tratando de advertirle. Pero él se rió de ella, molesto. Una hora más tarde, escuchó las sirenas.
La culpa era un veneno que se filtraba en su alma. Su don no era un don en absoluto. Era una maldición, un asiento de espectador ante la tragedia. Empezó a temer el sueño. Permaneciendo despierta durante días, su cuerpo temblaba de agotamiento. Sus ojos estaban rodeados de ojeras que reflejaban las sombras de sus sueños. Las visiones, sin embargo, siempre la encontraban al final. El precio de su poder era un pedazo de sí misma. Con cada muerte que presenciaba en sus sueños, un poco de color parecía desvanecerse de su mundo. Sus pinturas, antes vibrantes, que solían llenar su pequeño estudio, ahora acumulaban polvo, sus lienzos en blanco y sin vida. La risa de la gente en la calle de abajo sonaba distante, como un eco de una vida que ya no vivía. Se sentía a sí misma convirtiéndose en un fantasma en su propia existencia, perseguida por los futuros de otros. Temía que si veía el final de alguien a quien amaba, el dolor la destrozaría por completo. Así que alejó a todos, construyendo muros de silencio alrededor de su corazón para protegerse a sí misma y a ellos de su terrible visión. El dilema de Alesia era profundo. ¿Cómo vives cuando estás tan íntimamente familiarizada con la muerte? Su poder no ofrecía consuelo, ni la oportunidad de intervenir, solo la fría y cruda certeza de lo inevitable. Se sentía atrapada, prisionera de su propia mente. Se preguntaba si estaba siendo castigada, si algún pecado pasado le había valido este tormento. En sus momentos más oscuros, no deseaba nada más que volver a ser normal, tener un sueño sin sueños, despertarse por la mañana sin el fantasma del dolor por alguien que aún no se había ido. Era una Cassandra en un mundo moderno, sus profecías susurradas solo a su almohada, su corazón rompiéndose una y otra vez en la solitaria oscuridad de su habitación. Mientras el padre Leone buscaba respuestas y Alesia se escondía de sus visiones, otros como ellos eran atraídos por un hilo invisible de destino compartido. Una joven llamada Chiara, cuyo propio don era una forma de empatía tan poderosa que podía sentir el dolor emocional y físico de otros como si fuera el suyo. Ya no podía soportar el sufrimiento silencioso que sentía irradiar del mundo. Su poder, que una vez había usado para aliviar los dolores de cabeza de su madre, se había convertido en una cacofonía constante y abrumadora de dolor, impulsada por una necesidad desesperada de encontrar a otros que entendieran. Dejó su hogar en Nápoles, siguiendo los débiles rastros psíquicos de esperanza y miedo que solo ella podía percibir. Su búsqueda fue una peregrinación de compasión, un viaje para encontrar las fuentes de estos latidos únicos y poderosos. Su misión la llevó primero a una tranquila granja en la campiña toscana, donde encontró a Marco, un hombre cuyas manos poseían el poder de la curación. Él podía arreglar cualquier cosa, desde un jarrón de cerámica roto hasta un hueso fracturado, vertiendo su propia fuerza vital en el objeto de su concentración. Pero su don tenía un costo. Cada acto de curación lo dejaba más pálido, más débil, como si una parte de su propia vitalidad se estuviera entregando. Vivía aislado, temeroso de su propia generosidad, aterrorizado de que un día repararía algo tan roto que le costaría la vida. La llegada de Chiara fue un shock, pero mientras ella estaba frente a él, sus ojos reflejaban el cansancio que sentía de su propia alma. Él sintió un destello de reconocimiento. No estaba solo. Desde la Toscana, su camino los llevó al norte, a la bulliciosa metrópolis de Milán. Allí, escondidos en las laberínticas calles de la ciudad, encontraron a un par de gemelos, Luca y Sofía. Sus poderes estaban entrelazados, dos mitades de un todo. Luca podía volverse invisible, un fantasma entre la multitud, mientras que Sofía podía crear escudos de energía silenciosa, burbujas protectoras que podían desviar cualquier cosa, desde una piedra lanzada hasta una palabra dura. Habían pasado sus vidas usando sus dones para sobrevivir, navegando los peligros de la ciudad como protectores invisibles. Desconfiaban de los extraños, su confianza erosionada por un mundo que los veía como fenómenos.
Pero en la mirada empática de Chiara y la fuerza tranquila de Marco, sintieron una conexión, una promesa de una familia que nunca habían tenido. Juntos, este pequeño e improbable grupo de despertados comenzó a formar un vínculo, una alianza frágil forjada en el secreto compartido y la necesidad mutua. Eran una colección de cosas rotas y hermosas, cada uno luchando con un poder que era tanto un milagro como una maldición. La empatía de Chiara se convirtió en su brújula, guiándolos y manteniéndolos unidos. El toque sanador de Marco reparó no solo las heridas físicas, sino también los bordes deshilachados de sus espíritus. Los instintos protectores de Luca y Sofía les dieron una sensación de seguridad que nunca habían conocido. Eran solo 4 almas contra un mundo que se volvía cada vez más hostil. Pero por primera vez, desde que la luz floreció en el cielo, sintieron un destello de esperanza. Ya no eran solo historias o anomalías, eran una comunidad. Mientras el Vaticano debatía sobre las almas de los despertados, otra institución poderosa observaba con un tipo de interés diferente: el mundo de la ciencia. Para ciertos investigadores y entidades corporativas sombrías, los risvegliati no eran una cuestión de fe, sino un avance biológico. Representaban una nueva frontera en el potencial humano, una clave genética que podría desbloquear posibilidades incalculables para la medicina, la guerra y la tecnología. Estos científicos no estaban impulsados por la compasión o el miedo a lo divino, sino por una ambición fría e implacable. No veían a los despertados como personas, sino como especímenes vivos, conjuntos de datos únicos para ser recolectados, analizados y replicados. Querían entender la fuente del poder, no para la iluminación, sino para la explotación. Bajo el disfraz de una iniciativa de investigación benévola llamada Proyecto Quimera, una organización clandestina comenzó a operar en las sombras, lejos del escrutinio público y la supervisión ética. Establecieron laboratorios ocultos en edificios discretos, insonorizados y seguros, donde las herramientas de investigación eran acero frío y máquinas zumbantes. Sus métodos eran despiadados y desprovistos de empatía. No pedían voluntarios, los tomaban. Individuos despertados comenzaron a desaparecer de sus hogares, arrebatados de sus vidas por equipos silenciosos y eficientes que no dejaban rastro. Estas no eran detenciones, sino secuestros, llevados a cabo con una precisión escalofriante. El objetivo era simple y aterrador: diseccionar el milagro, mapear su código genético y aprender a controlarlo. Dentro de estas instalaciones secretas, los despertados soportaron una pesadilla viviente. Sus poderes no eran una fuente de asombro, sino un tema de experimentación brutal. Fueron sometidos a un sinfín de pruebas, sus habilidades llevadas al límite y más allá. Marco fue obligado a reparar objetos hasta que colapsó por agotamiento, su fuerza vital medida y registrada en una pantalla. Luca fue mantenido en tanques de privación sensorial para ver cómo su invisibilidad se veía afectada por la ausencia de estímulos. Fueron tratados como ratas de laboratorio, su dolor y miedo descartados como variables irrelevantes en una ecuación más grande. Los científicos del Proyecto Quimera creían que estaban sirviendo a un bien mayor, avanzando el conocimiento humano, pero su búsqueda de progreso estaba pavimentada con crueldad. El sufrimiento era inmenso. Los despertados que fueron capturados sintieron que sus espíritus comenzaban a romperse bajo la tensión de las constantes pruebas y el aislamiento. Sus dones, ya una fuente de conflicto en sus vidas, se transformaron en instrumentos de su propia tortura. Un niño pequeño que podía comunicarse con los animales fue obligado a escuchar sus gritos mientras experimentaban con ellos a su lado. Una mujer que podía manipular la luz fue sometida a destellos cegadores hasta que su poder hizo un cortocircuito en una ola de dolor. El frío abrazo de la ciencia era asfixiante, despojándolos de su humanidad y reduciéndolos a una colección de funciones biológicas. Era un lugar donde la esperanza iba a morir, y el milagro de su existencia se deformaba en una monstruosa maldición.
La noticia de las desapariciones se extendió como un viento helado por la comunidad de los despertados. Chiara, con su profunda empatía, sintió los vacíos repentinos y agudos dejados por aquellos que fueron llevados, ecos de terror y dolor que la perseguían en sus momentos de vigilia. Siguiendo estas migas de pan psíquicas de sufrimiento, ella, Marco, Luca y Sofía comenzaron una búsqueda desesperada. Su viaje los llevó a Roma, la ciudad eterna, donde los susurros de los capturados eran los más fuertes. Fue aquí donde se cruzaron con el padre Leone. El sacerdote, siguiendo sus propias pistas de informantes dentro del Vaticano, también había sido atraído a la capital. Su investigación sobre la naturaleza divina de los Risvegliati, ahora una misión de rescate contra un mal muy humano. El encuentro fue de reconocimiento cauteloso, un sacerdote y una banda de fugitivos encontrando un terreno común en su propósito compartido. El padre Leone, usando su conocimiento de los antiguos secretos de la ciudad, los guió lejos de las miradas indiscretas en las calles y hacia el mundo de abajo. Descendieron a las catacumbas romanas, un laberinto de túneles estrechos y cámaras funerarias sagradas que serpenteaban por kilómetros bajo la bulliciosa ciudad. El aire se volvió fresco y olía a tierra húmeda y siglos de historia. Aquí, rodeados por las tumbas silenciosas de los primeros mártires cristianos, encontraron un santuario. Las gruesas capas de roca y tierra parecían amortiguar el ruido del mundo exterior, proporcionando un refugio donde podían planificar y descansar. Era un lugar de fantasmas y ecos, pero para los despertados se sentía más seguro que el mundo de los vivos de arriba. En la oscuridad subterránea, su pequeño grupo creció. Encontraron a otros despertados que estaban escondidos, atraídos por la relativa seguridad del subsuelo. Había un hombre que podía hablar cualquier idioma, pero que había quedado mudo por el miedo, y una joven que podía ver los recuerdos dejados en los objetos, ahora abrumada por las piedras empapadas de historia a su alrededor. En esta oscuridad compartida, encontraron una extraña especie de familia. Compartieron historias, miedos y la escasa comida que podían conseguir. Marco usó su don con moderación para curar heridas, mientras que Sofía creaba escudos de silencio alrededor de su campamento para esconderlos de cualquiera que pudiera buscar en los túneles. Era una comunidad frágil, nacida de la desesperación, pero unida por un creciente lazo de lealtad. Las catacumbas se convirtieron en algo más que un escondite. Se convirtieron en un crisol donde se forjó su determinación. El peso de su situación era inmenso. Sobre ellos, sus amigos y hermanos sufrían en laboratorios estériles, y el mundo parecía haberlos olvidado. Sin embargo, a la luz parpadeante de las velas de su hogar subterráneo, no se desesperaron. Entrenaron, aprendiendo a comprender y controlar sus poderes de maneras que nunca antes lo habían hecho. Luca les enseñó a otros cómo moverse sin ser vistos, mientras que Chiara les ayudó a manejar el costo emocional de sus dones. Ya no eran solo víctimas, se estaban preparando para una pelea. No permitirían que su gente fuera borrada por la fría ambición de la ciencia. Los traerían a casa. El tiempo de esconderse había terminado. Gracias a una combinación de los contactos del padre Leone en el Vaticano y las visiones de un despertado recién descubierto que podía vislumbrar fragmentos del presente, localizaron la instalación principal del proyecto Quimera. Era un hospital reutilizado en las afueras de Roma, un lugar de curación ahora transformado en una prisión de dolor. El plan era audaz, casi suicida. Usarían sus habilidades únicas para infiltrarse en la instalación y liberar a los cautivos. Luca exploraría por delante, su invisibilidad su mayor ventaja, mientras Sofía crearía distracciones y barreras protectoras. Marco estaba listo para curar a los heridos, y Chiara actuaría como su ancla psíquica, coordinando sus esfuerzos y sintiendo la ubicación de los prisioneros a través de las paredes. La infiltración fue una sinfonía de caos controlado. Luca se deslizó a través de rejillas láser y cámaras de seguridad como un fantasma, deshabilitando sistemas desde adentro.
Sofía erigió paredes brillantes de fuerza para bloquear pasillos y atrapar guardias, sus escudos silenciosos apareciendo y desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. El equipo se movía con un propósito que rozaba lo sagrado. No eran soldados, eran liberadores, impulsados por un amor feroz por su familia robada. Encontraron a los prisioneros en habitaciones blancas y estériles, sus ojos apagados por la desesperación. Cuando se abrieron las puertas, una ola de esperanza, frágil pero feroz, se extendió por la fría instalación. La reunión fue una mezcla de lágrimas y palabras susurradas, un breve momento de calidez en el corazón de la fortaleza del enemigo. Pero el proyecto Quimera no entregaría sus premios tan fácilmente. Las alarmas sonaron, y las fuerzas de seguridad armadas convergieron en su posición, atrapándolos en el ala del laboratorio principal. Se desató un tiroteo, el aire lleno del sonido de disparos y el crujido brillante de los escudos de Sofía. Fue durante esta batalla desesperada que Marco hizo el sacrificio final. Uno de los despertados más jóvenes, un niño que no tenía más de 10 años, quedó atrapado en una sección del techo que se derrumbaba, su cuerpo aplastado bajo una pesada viga de acero. Sin un momento de vacilación, Marco corrió a su lado, colocando sus manos sobre el metal retorcido y el niño herido. Vertió hasta la última gota de su fuerza vital en el acto de curación. Los demás observaron con horror y asombro cómo la viga de acero parecía recomponerse y levantarse, y los huesos rotos del niño se enderezaban bajo las manos de Marco. Una luz brillante y cálida envolvió a Marco, volviéndose más y más brillante hasta que fue casi cegadora. Cuando se desvaneció, el niño respiraba. Sus heridas habían desaparecido por completo, pero Marco yacía inmóvil, su piel tan pálida como el mármol, una sonrisa pacífica en sus labios. Había dado su vida para salvar otra, su último acto de curación, el más profundo de todos. Su sacrificio no fue en vano. Galvanizó a los despertados restantes. Su dolor se convirtió en una resolución poderosa e inquebrantable. Se abrieron paso a la fuerza, llevando a los rescatados y honrando a los caídos. Su escape, un testimonio de un acto de amor tan puro que se sintió como un milagro en sí mismo. Después del asalto y el sacrificio de Marco, los despertados estaban dispersos, pero no vencidos. El mundo ahora conocía la verdad sobre el proyecto Quimera, gracias a documentos filtrados por el padre Leone, y el escándalo resultante sacudió a gobiernos y corporaciones hasta lo más profundo. Pero esta exposición pública también hizo que los Risvegliati fueran más visibles, y por lo tanto más vulnerables, que nunca. Necesitaban más que un escondite. Necesitaban un hogar, un santuario donde pudieran sanar y construir un futuro. Guiados por el padre Leone, viajaron a un lugar que él había asegurado a través de una antigua y olvidada carta de la iglesia. Un monasterio abandonado, excavado en los acantilados de Matera, una ciudad de piedra. Era aislado, defendible y de una belleza impresionante. El monasterio, llamado el Refugio del Ánima, el refugio del alma, se convirtió en su nuevo comienzo. Los pasillos de piedra que una vez resonaron con los cánticos de los monjes, ahora se llenaron con el suave murmullo de los despertados. Trabajaron juntos para restaurar los edificios en ruinas, sus poderes encontrando nuevos propósitos constructivos. Una mujer que podía comunicarse con las plantas, revitalizó los antiguos jardines del monasterio, llenándolos de hierbas y vegetales. Un hombre con habilidades telequinéticas ayudó a levantar pesadas piedras para reparar las paredes. El lugar lentamente volvió a la vida, no solo como una estructura, sino como una comunidad viva. Era un lugar construido sobre los cimientos de la pérdida compartida y una esperanza colectiva para un futuro pacífico. Alesia, la niña que soñaba con finales, encontró su camino hacia ellos. Atraída por una extraña sensación de paz que no había sentido en años, llegó al refugio, con el corazón apesadumbrado por su oscuro don. Aquí, por primera vez, no fue vista como una precursora de la fatalidad. Chiara se sentó con ella, usando su empatía, no para bloquear las visiones de Alesia, sino para compartir su peso emocional, aliviando la solitaria carga.
El padre Leone habló con ellas sobre la fe, no como un conjunto de reglas, sino como una forma de encontrar significado incluso en el sufrimiento. En la seguridad del refugio, Alesia comenzó a ver su poder de manera diferente. Quizás no era una maldición, sino un deber difícil y sagrado. Una forma de honrar a los muertos, siendo un testigo final y silencioso de su viaje. El refugio se convirtió en un centro de aprendizaje y curación. Los despertados mayores, ahora veteranos de una guerra silenciosa, comenzaron a guiar a los más jóvenes, enseñándoles a controlar y comprender sus dones. Enseñaron que el poder no era el objetivo, sino una herramienta. La verdadera fuerza provenía del alma, de la compasión, la integridad y el coraje de cuidarse unos a otros. El padre Leone estableció una vasta biblioteca, mezclando ciencia, filosofía y teología, creando una nueva escuela de pensamiento que no veía la fe y lo extraordinario como enemigos. Ya no se escondían del mundo, se estaban preparando para volver a interactuar con él, pero en sus propios términos, como embajadores de un potencial humano más profundo.